Bueno, gloria al Señor, amén, por todo lo que Él hace siempre y siempre. El primer lugar y la preeminencia la tiene el Señor, amén. Él merece toda honra, toda gloria, amén, todo poder y toda exaltación. Entonces en esta mañana vamos a honrar al Señor con su palabra también, compartiendo la palabra del Señor. Quisiera que me acompañen por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Me dicen amén cuando lo tienen. Lucas 18 y vamos a ir al verso 9. Dice la palabra del Señor que el título que tiene es La parábola del fariseo y el publicano. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amado hermano, hemos titulado este mensaje Dos hombres y una justicia. Tenemos esta parábola pequeña, muy breve en realidad, pero no menos importante que muchas otras parábolas que el Señor Jesucristo enseñó. Un detalle que quisiera resaltar es respecto a Lucas. Lucas, en el capítulo 1, verso 4 del Evangelio, él tiene una intención al escribir este Evangelio, y ahí lo encontramos en ese pasaje de Lucas, en el capítulo 1, 4. La intención es que la verdad se conozca bien. Esa es la intención de Lucas. Por tanto, Lucas recopila mucha información e incluso hay parábolas, enseñanzas y más detalles que quizá no se encuentran en otros evangelios. Al principio de la parábola, notamos que Jesús da o relata esta parábola también por una razón. Vemos en el verso 9 donde dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces vemos al principio y notamos que está relatada para unas personas a quienes fue dirigida la parábola. Jesús en sus enseñanzas y parábolas siempre revela verdades, y quiero mencionar algo que provoca el Evangelio, algo que provoca la venida del Señor Jesús en aquella época y también en esta época. Y es que en sus enseñanzas y parábolas Él revela estas verdades, y esto provoca siempre una crisis. El advenimiento, o sea, la llegada del reino de Dios y su justicia, provoca crisis. Estas crisis se dan en el reino de las tinieblas, en el sistema del mundo, y también provocó una crisis en el sistema religioso de aquella época, porque vemos a Jesús haciendo denuncias directas
a estos grupos religiosos. Una de las denuncias o advertencias serias de Jesús es la profesión de fe que no son lo que dicen ser y se muestran como si lo fueran. La advertencia asume en la enseñanza de Jesús de que la iglesia es un cuerpo mixto de personas formado por el trigo como por la cizaña. Esto lo podemos ver en Mateo 13, 24, 30. Y en el verso 30 dice: dejen que crezcan juntos, hablando del trigo y la cizaña, hasta el tiempo de la cosecha. Y el contraste que vemos aquí también en esta parábola, resaltado tan vívido y claro como solo el Señor pudo hacerlo. Vemos en esta parábola, por ejemplo, la primera persona que Jesús menciona fue al fariseo en el verso 10. Y sabemos del fariseo que era una persona con un puesto religioso respetable, de alto nivel, y de algún modo admirados por otros hombres que no tenían esa posición. Ellos tenían ordenamientos sagrados otorgados, por decirlo de alguna manera, por la iglesia. Ellos, los fariseos, eran judíos que iniciaron un grupo religioso, un movimiento, porque estaban verdaderamente preocupados por la declinación de la religión, del descuido de la ley de Dios entre el pueblo. Fariseo, cuyo nombre significa apartado, se habían propuesto, a pesar de que todo el mundo estaba siendo secularizado, todo el mundo estaba siendo mundanal y habían abandonado sus creencias, su fe. Ellos se dedicaron totalmente a guardar y de algún modo a restaurar la justicia en la tierra. Esa era la intención de ellos. Pero en un periodo muy corto de tiempo ellos equivocaron el verdadero significado de justicia. Y en el deseo de ser justos comenzaron a tener confianza en sí mismos. Tuvieron confianza en sus obras propias de justicia. Dejaron de aprender de la ley, en lo que originalmente era el propósito de la ley. El propósito de la ley era ser como un espejo, que al mirarnos en ese espejo nos revele en primer lugar la santidad de Dios y la falta de santidad y justicia en nosotros. Por nuestra naturaleza mala y perversa, sucia, en comparación con Dios, amado hermano, que es un Dios 3 veces santo, según nos dice Isaías 6:3, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En Apocalipsis también menciona, hay un verso en el capítulo 4, verso 8. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban, dice, día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si miramos en el espejo de la ley, veremos lo insuficientes que somos, lo injustos que somos, lo sucios y lo malos que somos en comparación de la santidad de Dios. Y entenderemos que la santidad y justicia de Dios son insuperables, que ninguna obra o acción humana, por más buena que sea, no puede penetrar la justicia que se encuentra en Jesucristo. Jamás podrá hacerlo. Pablo enseña que la ley, él lo enseña en Gálatas 3:19, Pablo enseña que la ley, en esta carta él dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Fue dada por Dios la ley a causa
de nuestras infracciones, a causa de nuestras violaciones. Nuestras violaciones poniendo nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, estamos poniendo nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, que es santo y justo y perfecto. Fue dada para mostrar la necesidad que tenemos de misericordia y gracia y de un Salvador. Esa es la necesidad que nosotros tenemos. Tenemos una necesidad de gracia y de misericordia y necesitamos un Salvador, porque nosotros en nuestras propias obras no podemos obtener justicia. Pero ellos, los fariseos, en vez de mirar en el espejo de Dios, se miraron en otro espejo que les mostró su propia justicia y les dio ser presunciosos moralmente. Los fariseos vivían de acuerdo a una justicia diseñada de logros morales propios, fundamentada en acciones externas, que no eran sinceras, verdaderas, de un corazón arrepentido. Quiero que vayamos a Mateo 23, capítulo 23, verso 1 en adelante. ¿Me dicen amén? El título que tengo en mi Biblia dice: el pecado de los fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Vean cómo detalla Jesús esto. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vemos en el verso 11 que dice lo siguiente: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estos hombres, vemos a Jesús señalando la conducta, la falsa piedad, la doble moral. Ataban cargas pesadas y difíciles a otros, pero ellos ni con un dedo podían moverlas. Cómo les gustaba ser alabados, vistos por todos, tener los primeros lugares. Esta conducta, considerada una ceguera espiritual, una maldición de una naturaleza caída, nos lleva a la autosuficiencia y a la autojustificación, que hace que veamos al prójimo con menosprecio y nos fijamos para señalar a otros por sus errores. Y es que en una de las doctrinas, o en las doctrinas de los fariseos, la cual defendían a muerte, era que debían mantenerse aislados de cualquier contacto con alguien que estuviera para ellos contaminado. Y por esa razón no soportaban ver a Jesús compartiendo las buenas nuevas de salvación con publicanos, con adúlteros, con prostitutas. Esto lo vemos en Mateo 11:13, dice la palabra: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos creían estar sanos, por lo tanto no tenían necesidad de arrepentimiento, no se sentían con culpa.
tenían un corazón insensible, una visión de sí mismos muy equivocada. Pero aquellos que reconocen su pecado y se dicen, soy culpable, aquellos que dicen, soy culpable de adulterio, de mentira, de robo, de malos pensamientos, palabras deshonestas, soy culpable de orgullo, soy culpable de vanagloria, de hacer desprecio a mi prójimo, a mi hermano. A estos es a los que vino a llamar al arrepentimiento nuestro Señor Jesús. Pero si usted se siente muy bueno y cree estar sano, no ocupa al médico. Si se siente muy bueno y no ocupa la palabra de Dios, no ocupa de la justicia de Dios, de la gracia y de la misericordia de Dios, hermano, usted está perdiendo su tiempo. Vemos a estos dos hombres. Quiero que vayamos al verso 10 de Lucas. Vamos a leer de nuevo. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Jesús nos habla de dos hombres que eran de un mismo pueblo, una misma fe, un mismo Dios. Los dos hombres subieron al templo. ¿Y qué subieron a hacer? Dice, a orar. Lo cual implica en la oración a Dios es adorar, alabar, dar gracias, pedir, suplicar. Vemos en el verso 11, el fariseo dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Había hecho una lista en la cual enumeraba ladrones, injusticia, adulterio, e incluso dijo, ni aún como este publicano, poniéndolo por lo más bajo de la lista. Él lo miraba al publicano y lo veía, lo despreciaba. Era lo más bajo que podían señalar. El fariseo, un fundamentalista que afirma creer en la Escritura y conocer a Dios, estaba orando consigo mismo. Se puede decir que él estaba haciendo entonces un monólogo, porque estaba hablando solo. El publicano, un israelita recaudador de impuestos, considerado traidor, visto por todo el pueblo como lo más vil y despreciable. Ellos, los publicanos, servían a Roma. Se ganaban su dinero cobrando impuestos para el gobierno opresivo de Roma. Alteraban los cobros, sacaban sus buenas ganancias para sí, desangrando al pueblo. Por eso eran tan odiados y tan despreciados. Por eso es que el fariseo lo dice de esa forma. Porque todavía para ellos, lo que ellos hacían, su trabajo, el puesto que tenían, los hacía verse de esta manera, todavía peor que prostitutas, todavía peor que los pecadores, que los adúlteros, que los fornicarios, que un mentiroso. Así veían al publicano, era lo más bajo, era lo más vil. Quiero que observemos en el verso 12 un detalle importante. Dice el fariseo hablando: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era su oración, eso fue lo que él dijo. Observemos en la oración del fariseo, después de dar gracias, después de haber dicho gracias, gracias Dios por ser yo tan bueno y no ser como este miserable recaudador de impuestos. Y le dice él a Dios: recuerda, Dios, que yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo. Así se presentaba el fariseo ante Dios, considerándose a sí mismo como un hombre muy justo, como un hombre muy bueno, merecedor incluso de que Dios lo alabara por eso. Él consideraba que Dios tenía que alabarlo por eso. ¿Se imagina? Y muchos hombres hoy creen que Dios tiene que alabarlos a ellos
porque se creen buenos, porque se creen bondadosos, porque nos creemos justos, cuando no hay nada justo en nosotros. En nosotros solo hay maldad y perversión. Y así se presentó este hombre. Mira qué grandes sacrificios hago, soy un ejemplo de hombre, le estaba diciendo él a Dios. Hay quienes creen que no merecen ser condenados porque son muy buenos. Sus vidas son ejemplares y el problema de su visión es que es horizontal, miran de esta manera. Ese es el problema. Miran y se comparan con otros hombres imperfectos. Nos comparamos a veces con otros igual a nosotros, igual de imperfectos. ¿Cómo podemos? Obviamente vamos a encontrar en ese tipo de visión a gente que va a estar quizá mejor o peor, pero siempre vamos a buscar compararnos con el que está peor para sentirnos bien. Se comparaban con otros cuando en realidad ellos debían cambiar su visión. Nosotros debemos cambiar nuestra visión por una visión vertical, por una visión que mire a Cristo, el único justo, el único que fue capaz de vivir y cumplir demandas de la justicia del Padre. Él fue el único que hizo eso. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22-24, leo para ustedes, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Muchos dicen hoy: yo he sido buena persona, soy buen hijo, soy buena hija, buen esposo, soy buena esposa, soy buen padre, buena madre, soy buen vecino, buen compañero de trabajo. Quieren ayudar a Dios. Hay quienes creen que para ser salvos se debe tener fe, gracia y a Cristo, y hasta ahí está bien. El grave problema o error es pensar que debemos agregar a esa mezcla algo más para ayudarle a Dios. Es cuando pensamos que podemos hacer algo, que podemos agregar, aparte de la fe, la gracia y Cristo, que usted puede hacer algo para ayudarle a Dios. Entonces ayudan a Dios diciendo: debo tener fe más obras, debo tener gracia más mérito, debo tener a Cristo más mi propia justicia. Ese es el problema. Y aclaro lo siguiente: la fe y las obras van de la mano. Sin embargo, las obras no pueden ser el requisito para la justificación. Nuestras propias obras no pueden ser ese requisito. Ese requisito lo cumplió Cristo en la cruz del Calvario, con la obra que Él hizo ahí. Sino únicamente la fe depositada en Cristo, que reposa, esa fe que hace que usted repose en Cristo, que se arroja en la obra de justicia del Calvario. Esta producirá una fe sincera, con obras sinceras que no buscan ser alabadas por otros hombres. Hoy las personas asumen que Dios califica como en una curva. Esto que hacen en el colegio o en las escuelas. Le vamos a hacer una curvita ahí para ayudarle. Entonces, hoy las personas asumen que Dios califica en una curva y que mientras mi pecado no sea tan malo o desagradable como el de otros, entonces puedo estar feliz y puedo estar en paz. Vemos en el verso 13, quiero que vayamos al verso 13. Vamos a ver, dice: mas el publicano, estando de lejos, no quería
ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano se sentía indigno. Su oración era un ruego, era una súplica. Él clamaba atormentado por la culpa. Cuando dice: sé propicio a mí, pecador, estaba pidiendo la ayuda de Dios. La palabra propicio significa pagar por algo. El Señor pagó por nuestra deuda, una deuda que usted y yo no podríamos nunca pagar, porque era exagerada. Y Él pagó por eso, una deuda que era imposible de pagar. El publicano buscó una justicia que no radicaba en sí mismo, no era de su propia justicia. Él buscó una justicia externa, una justicia que venía extranjera, una justicia que venía del cielo, una justicia que venía de Dios. Estos dos hombres, el fariseo y el publicano, se presentaron a orar ante Dios. Los dos eran culpables. Lo único que merecían era la muerte y la ira de Dios. Y es que eso es lo que nosotros merecíamos: la muerte y la ira de Dios. Ninguno podía agregar algo para ser justificado. Estos dos hombres no podían agregar nada. El fariseo trajo su ayuno en la mano, su diezmo en su mano, su categoría, su posición. Eso trajo él ante Dios. Mas el publicano lo vemos con su mano totalmente vacía. No tenía nada. Todo lo que presentó fue un ruego de misericordia, un genuino arrepentimiento. El publicano se había visto en el espejo de la palabra de Dios y supo quién era y lo que él era. Él lo había entendido. Él no estaba bajo la ilusión de una justicia falsa como la estaba el fariseo. Quizá muchos viven bajo esa ilusión. Él vino en una acción humilde. Él se humilló delante de Dios. Vemos en el verso 14 lo que dice: después, al ver que él se humilla, al ver que él se postra delante de Dios, al ver que él suplica y ruega por la justicia divina, para que lo ayude, para que lo libre, dice en el verso 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si usted está confiando en sí mismo, si usted confía en su propia bondad, en sus obras y sus logros, usted no es diferente del fariseo. No somos diferentes del fariseo cuando confiamos en nuestros propios logros. Hay una frase de Martín Lutero que dice lo siguiente, leo para ustedes, dice: ¿qué hay en tus propias obras y hechos miserables que crees que podrían agradar a Dios más que el sacrificio de su propio Hijo? No hay nada, absolutamente nada en nuestras obras que puedan ser mayores al sacrificio de Cristo y que Dios pueda tomar en cuenta como algo mejor. Es imposible. Solo el sacrificio de Cristo, solo la obra de nuestro Señor es la que puede justificarnos, es la que puede darnos esa justicia. Quiero decirle, hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchando hoy, muchas veces venimos a la iglesia los domingos, escuchamos el sermón, la palabra de Dios, que nos confronta y nos sentimos así de pequeños. Nos vamos así, sintiéndonos así de pequeñitos, a veces por la palabra, por el sermón. Y sabe, quiero decirle algo, eso es demasiado. Eso es mucho autojusticia. Y es suficiente para no recibir la gracia de Dios. Y es suficiente para que nos vayamos al infierno. Cuando nos sentimos así, todavía es demasiado, hermano. Debemos morir
a nuestro ego, a nuestro orgullo delante de nuestro Dios, así como lo hizo el publicano. El que se fue justificado, el que descendió a su casa fue el publicano. Él le permitió a Dios que le quitase el orgullo. Él descansó en la gracia de Cristo. El fariseo siguió enemistado con Dios, siguió en guerra con Dios. La esencia misma de la justificación es el perdón. El publicano descendió como un hijo de Dios. Él fue perdonado. Él fue un hijo adoptado por el Padre. Isaías 53:5 nos dice que el Señor, Él dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y que el castigo que merecíamos nosotros fue sobre Él, para que nosotros tuviéramos paz, para que nosotros tuviéramos salvación, para que fuéramos justificados, recibiéramos el perdón que no merecemos. Que no merecemos, amado hermano. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por el Señor. Amén. ¿Sabe? Isaías 64, verso 6, dice que cualquier obra, que nosotros somos sucios y que las obras de justicia, cualquier obra que nosotros hagamos o que creemos que son obras buenas, son inmundicia delante de Dios prácticamente. Es que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada que podamos agregar a la obra de Cristo. Hoy usted puede mirarse en el espejo de Dios, puede mirarse en la Escritura, en el mensaje de hoy, y usted mismo puede darse cuenta si ha cometido ese pecado, si ha cometido el sentirse muy justo o muy bueno. Hoy puede usted recibir la justicia de Dios. Hoy puede usted irse para su casa siendo un hijo, o puede seguir en enemistad con Dios. Mientras que el orgullo siga ahí, mientras que la altivez siga ahí y no sea destruida, no sea pulverizada, totalmente erradicada, como lo hizo con el publicano. El publicano se presentó y permitió que Dios destruyera su orgullo, que destruyera su altivez, que no quedara nada, no. Ni así de poquito como les enseñaba antes, que a veces nos sentemos así de chiquititos. No debía quedar nada. Él no debía sentirse, pero ni así. Él debía sentirse destrozado, su orgullo. Y eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos que no exista nada de orgullo en nosotros, para que la gracia, la misericordia de Dios actúe en nosotros y que Él sea exaltado y glorificado. Hoy puede usted irse perdonado para su casa, o puede seguir en enemistad con Dios. Es algo en lo que quiero que reflexione. Es algo que quiero en lo que usted piense y que se vaya con esta palabra. Y ojalá tome la decisión correcta como la tomó el publicano. Si gusta ponerse en pie, vamos a orar y a dar gracias a nuestro Señor por su justicia. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón, por tu justicia, Padre. Gracias porque no merecemos, Señor, tu perdón, no merecemos, Señor, tu bondad. Aún así, a ti te place, Señor, llamarnos. A ti te place, Señor, que nos acerquemos a ti, a un Dios santo, a un Dios justo. Y nosotros, siendo inmundos, llenos de maldad, llenos de injusticia,
Solo podemos obtener esa justicia a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Solo podemos ser limpios a través de la sangre del Cordero que quita el pecado de nuestras vidas. Padre, te pido en esta hora que tu palabra actúe poderosamente, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que nos limpies con tu palabra. Límpianos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.